En este video vamos a crear con React una aplicación de lista de tareas que tiene persistencia de los datos con el local storage. Lo que nosotros vamos a poder hacer es agregar nueva tarea, podemos editar una tarea, podemos marcarla como listo y la podemos eliminar. Todo esto se está guardando en el navegador, por lo tanto fíjense de que acá tenemos nuestras tareas en el local storage. Por eso si yo recargo la página aún se mantienen acá. Para poder seguir este tutorial nada más instalen Node.js. Descarguen la versión esta que está acá, LTS, siguiente, la instalan. Luego vamos a entrar a la página de Bit, que esta herramienta nos va a ayudar a poder ir viendo los cambios en tiempo real de nuestra aplicación mientras vamos trabajando con React. Le damos clic en iniciar y este comando que está acá nosotros lo tenemos que copiar. npm create, aquí en esta consola estoy corriendo mi aplicación actual, la voy a cerrar. Escribimos cmd, entramos al símbolo de sistema, entramos al escritorio y aquí en el escritorio vamos a escribir el comando npm create bit @latest. Le damos enter y van a ver que se va a crear una carpeta en nuestro escritorio con nuestro proyecto. Le vamos a poner to do list React. Acá vamos a elegir que vamos a trabajar con React, específicamente con JavaScript, y ahí como pueden ver ya se creó nuestra carpetita. Ustedes básicamente lo que tienen que hacer es abrir el editor de código, arrastran la carpeta hacia el editor y a partir de aquí ya vamos a trabajar solamente con Visual Studio Code. Control Shift Ñ para abrir una terminal y aquí con el comando ls, como pueden ver, me está listando todos estos archivos y directorios que tengo acá. Para poder utilizar yo este proyecto que me creé con Bit, tengo que instalar las dependencias que tengo en este package.json. Y para poder hacer eso con un npm install es más que suficiente, simplemente tenemos que esperar. Una vez que se instaló ya nosotros podemos hacer el comando npm run dev que va a ejecutar Bit para poder ver todo lo que tenemos en nuestro src, que es esta aplicación con React. Fíjense que aquí tenemos el main.jsx que básicamente está trayendo el elemento root con un getElementById. Y con el método .render vamos a renderizar dentro de este div con la clase root que está en este index.html. Aquí vamos a tener toda nuestra aplicación renderizada con React. Entonces acá tenemos renderizado el componente app y si entramos en app, acá como pueden ver hay código de React. Por todos lados tenemos el clásico ejemplo del contador. Si nosotros ejecutamos npm run dev y abrimos esta dirección que nos da acá en local, en el localhost, como pueden ver está acá el ejemplo de Bit más React con el clásico contador. Esto no nos interesa, así que lo vamos a quitar a todo. Estas importaciones también las quitamos. También el use state de momento. El index.css lo vamos a eliminar. Y también vamos a eliminar la importación de el main.js. Si vamos a ver, la página está completamente en blanco y vacía. Y si nosotros le ponemos test de prueba y guardamos, vamos a ver que ahí está nuestra página web. Si venimos al app.css tenemos unos estilos que ya vienen por defecto con el proyecto de ejemplo de Bit. Lo eliminamos y yo lo que voy a hacer acá es pegar todo un CSS que ya tengo prediseñado. Yo se los voy a dejar en la descripción del video para que tampoco lo tengan que escribir a mano, ya que no es el motivo de este video aprender CSS. Nos tenemos que enfocar más en React y en los componentes. Si vamos a la página, esto se va a ver así, con una fuente un poco más linda. Este título se ve un poco más bonito también. Y no se preocupen que en base a todos estos estilos vamos a ir creando los elementos necesarios para que se pueda ir viendo nuestra página web. Nosotros tenemos que venir ahora al app.jsx. Y de primeras lo que me gustaría a mí es crear acá una constante que se va a llamar initial task. Tasks va a ser igual a un array vacío, ¿sí? Acá vamos a tener todas las tareas. De momento es un array vacío. A futuro va a ser un array de objetos con un objeto por cada tarea. Acá vamos a crear un header, entonces va a tener la clase container y la clase header. Dentro vamos a tener un h1 que va a decir lista de tareas. Y justo abajo vamos a tener a nuestro main con la clase container y la clase main. Aquí dentro, si bien como pueden ver Copilot me está creando todo el código del formulario,
No le vamos a hacer caso esta vez porque yo me voy a crear dos componentes, en este caso uno para el formulario para agregar una tarea y otro donde van a estar contenidas todas las tareas que vamos agregando. Por lo tanto, damos un clic derecho en src, nueva carpetita, la carpeta Components, y dentro de Components vamos a crear primero el componente que va a contener el formulario que nos va a permitir agregar una tarea. Yo le voy a poner form list.jsx y ya saben, acá tenemos que exportar, export function form list, y acá tenemos que retornar un poco de JSX. Lo que voy a tener acá es un formulario con la clase formList. Le voy a dar tab para que me autocomplete Copilot todo esto. Le vamos a dar formato al documento. Este input va a tener también un atributo name que yo le voy a poner input task. Vamos a ir organizando un poquito el código para que se vea lo mejor posible. Y acá un botón de tipo submit donde va a decir agregar tarea o agregar nada más. Guardamos los cambios. Ahí tenemos a nuestro querido componente de formulario. Tenemos que venir al app y acá simplemente tenemos que llamar a form list. Damos un enter. Visual Studio Code nos lo importa de manera automática acá arriba. Y si guardamos, acá como pueden ver tenemos ya el formulario. Está bastante bonito. Vean que los estilos ya están realizados porque hemos pegado el CSS directamente. No hace falta que le demos estilos. Siempre y cuando ustedes sigan el esquema de HTML con el cual estoy trabajando acá, no van a tener problemas con los estilos porque ya los creé de antemano para que se vean bien. Aquí debajo vamos a tener un UL con una clase. La clase va a ser LeTaskContainer. Y exactamente aquí, en lugar de crear toda esta plantilla como me sugiere Copilot, vamos a tener acá un componente que se va a llamar LeTask. Este componente por supuesto no existe, tenemos que crearlo. LeTask.jsx, export function LeTask, retornamos acá un li. Dentro de este li vamos a tener un h3 que va a ser nombre de la tarea. Y justo aquí debajo deberíamos tener los botones de eliminar tarea, editar tarea y marcar como lista una tarea. Esos tres botones los voy a agrupar en un componente que se va a llamar container buttons, que obviamente vamos a venir a crear container buttons con doble t .jsx export function container buttons, y acá retornamos, vamos a retornar exactamente lo que me sugiere Copilot, solamente que este div va a tener la clase roleGroup. Y el primero va a ser el botón de eliminar, el segundo de editar y el tercero con este iconito va a ser el de marcar como listo. Estos tres botones van a tener un class name que en este caso va a ser btn delete. Este va a ser btn edit y este btn done. Entonces ya tenemos acá creado nuestro componente container buttons que estamos llamando en LeTask. Por lo tanto, si vamos acá a la página, a ver si me está dando algún error en la consola. LeTask is not defined, ok. Tenemos que venir acá y como pueden ver no hemos traído a LeTask. Simplemente le dan un clic acá, control espacio y enter, y Visual Studio Code me lo importa de manera automática, ¿sí? Guardamos los cambios, actualizamos, me dice container buttons is not defined, ok. Tenemos que venir a LeTask y acá no hemos exportado a container buttons. Control espacio, un enter, y ahí se importa container buttons para poder usarlo en este componente LeTask. Si ahora vamos a ver, ya tenemos acá, los estilos están bastante bien, aunque acá como pueden ver me faltaron algunos estilos que ahora se los agregamos en el li. Por lo tanto venimos acá, venimos para acá, ponemos esto así, vamos al li que tenemos por acá, a ver. Le vamos a poner un color de fondo orange, a ver si se aplican los estilos. Si no se están aplicando, vamos a ver por qué. Tal vez puse el nombre LeTaskContainer de mala manera. Lo copiamos de acá. Y ahí está, LeTaskContainer. Guardamos los cambios. Y ahí como pueden ver ya están cada una de nuestras tareas. Si ustedes quieren le dejan ese color naranja horrible. Yo se lo voy a quitar. Aunque ustedes le pueden poner otro color, un color que sea un poco más bonito que este. Puede ser este color verde clarito o este color rosita, que de momento se lo vamos a dejar ahí en el li para que vamos viendo cada una de las tareas. El componente LeTask, este que está acá,
sería básicamente este elemento de acá que está pintado de rosita, que tiene los botones, tiene su nombre de tarea con un H3 y el container buttons, que son cada uno de los botones que luego le vamos a agregar la funcionalidad. Y básicamente si copiamos LeadTask varias veces, acá como pueden ver se nos imprimen varias tareas en nuestra aplicación. Esto idealmente lo vamos a hacer con un bucle recorriendo cada tarea y que por cada tarea se pinte una tarea con cada uno de sus botoncitos, ¿sí? Pero hay algo que nos estamos olvidando acá, que es que dentro de LeadTask, que lo tenemos por acá, y debajo de Container Buttons tenemos que agregar otro elemento más, que es el formulario que se activa cuando yo le doy un clic en editar y que me permite editar la tarea. Tenemos que crearlo también. Yo le voy a poner form edit task. Esto, como no existe, va a reventar el programa. Tenemos que venir acá, crearlo. Form edit task.jsx return function form edit task. Retornamos un formulario que va a ser exactamente igual al anterior. Vamos a acomodar este código de esta forma y acá le voy a poner también otro atributo a este input, que es el atributo name. Le vamos a poner input edit task. Por lo tanto tenemos que venir a LeadTask y poder importar import form edit task from el form edit task. Aquí está. Si guardamos esto debería funcionar. A ver, return. Bueno, acá puse return en vez de export, es un tremendo fallo. Ahora sí, guardamos, damos formato y guardamos. Actualizamos y aquí, como pueden ver, ya se está viendo el formulario en la parte de abajo, que inicialmente tendría que estar oculto, este formulario. Y el formulario, además de estar oculto, tiene que tener este color claro, el botón guardar. Vamos a ver, creo que es este. De acá le vamos a dar un color white. Y ahí está. De momento ya tenemos todo creado con JSX. Vamos a cerrar todo esto. Vean que acá tenemos las initial tags, las tareas iniciales. Y esta es toda nuestra aplicación. Simplemente la componentizamos para que sea más fácil de mantener y de trabajar con React. Lo primero que podemos ir haciendo es la lógica para poder agregar una tarea con este formulario. Por lo tanto tenemos que entrar al form list. Acá vamos a crear con un hook cont input value set input value igual a useState. Tenemos que importar useState de React para que no nos dé un fallo el programa. Y acá en el formulario lo que vamos a hacer es llamar con el atributo onSubmit. Vamos a llamar una función que se llame handleSubmit. Nos revienta porque no tenemos creada esa función. La creamos directamente aquí. HandleSubmit. Recibimos el evento. Vamos a decir que .prevent default para que el formulario no se resete al enviar la tarea. Y vamos a hacer acá lo que nos sugiere Copilot, que es imprimir lo que sería el value para ver si esto efectivamente funciona. Si venimos a la consola y le damos, por ejemplo, nueva tarea, y aquí tenemos la nueva tarea en la consola, lo cual quiere decir que está funcionando el formulario. Ahora que capturamos el evento submit del formulario cuando se envía, tenemos que capturar aquí con el onChange lo que vendría a ser cada una de las letras que escriba el usuario en este input de acá. Vamos a hacer exactamente lo que tenemos acá. Vamos a decir que setInputValue va a ser igual a e.target.value. Por lo tanto, si nosotros imprimimos en la consola el input value, acá pueden ver cómo cada vez que yo escribo algo se imprime en la consola. Ahora nada más tenemos que asignarle a este input con su value el valor del input value que tenemos acá. Entonces, una vez que asignamos el input value al valor del input, cuando enviemos el formulario ya podemos trabajar con ese input value. Podemos crear acá una constante que se llame new value, que va a ser igual a input value.trim. Así nosotros evitamos que el usuario agregue cadena de caracteres con espacios vacíos tanto al inicio como al final. Y aquí vamos a tener un condicional. Vamos a decir que si el new value.length es menor o igual a 1, directamente vamos a hacer un return y salimos de la función. Una vez que comprobamos eso, ya al final de esta función, de este handleSubmit, ya nosotros podemos resetear el input value del formulario y de esta forma cada vez que agreguemos una tarea y la mandemos, se va a resetear el formulario y va a quedar vacío, listo para agregar una nueva tarea. Ahora lo que yo voy a hacer es ir a mi componente app porque tengo que crear la función
que me va a servir para administrar, para poder pasarle como argumento este new value y así poder agregarle a la tarea como tiene que ser. Esta función se va a llamar onAddTask y aquí vamos a recibir el new value, ¿sí? Por lo tanto, volvemos a la app y aquí vamos a utilizar el hook useReducers. Creamos una constante, tenemos como primer parámetro las tasks y como segundo parámetro tenemos una función llamada dispatch. Bueno, acá hizo cualquier cosa Copilot y acá tenemos el hook useReducer que vamos a aprovechar para importarlo. Como primer parámetro este hook useReducers toma como argumento una función, en este caso va a ser la función taskReducer. Y como segundo parámetro toma como argumento el valor inicial, que van a ser las initial tags. Este taskReducer es donde vamos a tener nosotros la lógica para poder hacer ya sea la tarea de agregar, editar o eliminar una tarea. Por lo tanto vamos a tener que ir creándola. Aquí dentro del src creamos una nueva carpeta que se va a llamar reducers y creamos un archivo taskReducer.js. Acá ya saben, tenemos que crear la función taskReducers, export const taskReducer es igual a las tareas y al action. Acá vamos a crear una sentencia switch donde vamos a recibir el action.type. Si el action.type se llama added, lo que vamos a retornar un array con un objeto cuyo id va a ser action.id, cuyo texto va a ser action.text y cuyo valor down va a ser en false. Luego, adicionalmente a este objeto, vamos a desestructurar todas las tareas siguientes que se van a agregar. Es decir, vamos a agregar la nueva tarea y después le vamos a sumar todas las demás tareas que ya estaban anteriormente. Ahora vamos a ver de dónde sacamos este action y este tags. Para ello tenemos que venir a app. Vean que todavía no funciona el código, por eso no se me muestra mi página. Y acá en el app yo me voy a crear una función, un function que se va a llamar onAddTags, que va a recibir como parámetro el texto de la tarea. Y aquí vamos a llamar a la función dispatch. Como bien Copilot me está spoileando, aquí en dispatch nosotros tenemos que agregarle la propiedad type, que luego vamos a utilizar en la taskReducer, que es donde vamos a tener la lógica de todas las acciones que vamos a realizar, ya sea añadir, editar o eliminar. Este objeto que vamos a retornar con el dispatch es lo que va a recibir como action exactamente acá. El valor de type va a ser added. Por lo tanto, cuando lleguemos acá al taskReducer, hacemos action.type y si el action.type es added, vamos a entrar en este caso y vamos a hacer la acción que nos permite agregar una nueva tarea a las demás. Para eso le ponemos a este objeto la propiedad type. Otra propiedad importante que van a llevar nuestras tareas es un id, que en este caso yo se lo voy a asignar con el crypto.randomuid, que genera un hash aleatorio, y luego el valor text, que lo podemos dejar ahí para que sea texto, el nombre de propiedad, y ahí tenemos texto, id y el type. Una vez que recibamos el texto en esta función, se va a ejecutar el dispatch. El dispatch va a recibir como parámetro este objeto. Este objeto a través de dispatch se va a pasar a taskReducer. Y aquí en taskReducers, dependiendo de si el action.type es added o edit o delete, por ejemplo, vamos a realizar una acción u otra. Acá podríamos tener otro case que sea, por ejemplo, delete. Y aquí vamos a hacer otra cosa. Acá podemos tener otro case que sea edit. Y aquí vamos a hacer otra cosa también. De momento sigamos con la operación de agregar una tarea. Como pueden ver, ya tenemos acá en la función onAddTags. Solamente tenemos que pasársela al formulario, al componente formList. Entonces, venimos acá, decimos que onAddTags va a ser igual a onAddTags. Acá en el formList la desestructuramos onAddTags y exactamente por acá llamamos a onAddTags con el new value. Si guardamos, vamos a ver en la consola por qué me está dando un error el programa y no quiere compilar. taskReducer is not defined. Ok, venimos acá a la app y es porque no hemos importado taskReducer de donde debíamos traerlo. Lo traemos a taskReducer a la función, guardamos y ahí tenemos ya nuestra aplicación. Para poder ver las tareas que vamos guardando, yo voy a hacer un console.log de las tasks.
cada tarea que nosotros vayamos guardando se va a ir acumulando en task. Gracias a la función taskReducer, que ya saben que acá básicamente retorna un arreglo con un objeto que es la nueva tarea y la desestructuración de las demás tareas en caso de que exista. Si vamos acá, inspeccionamos, vamos a la consola. Fíjense que tenemos acá el array vacío con las tareas vacías. Si agregamos una nueva tarea, por ejemplo, ir a la plaza, le damos Enter. Ahí tenemos un nuevo arreglo. Como pueden ver, tiene el down en false, el ID, y el texto ir a la plaza. Si agregamos otra nueva tarea, por ejemplo, comer empanadas, Enter. Ahí se imprime nuestro arreglo de task ya con dos elementos. El segundo elemento es ir a la plaza y el primer elemento es comer empanadas. Entonces, sabiendo que acá en el app este task que tenemos acá ya se está llenando con nuevas tareas, lo que podemos hacer es pasar este task. Bueno, no hace falta pasarlo a ningún lado, pero sí podemos recorrerlo. Acá decimos que según las tags.map y que por cada tarea yo voy a retornar lo que va a ser un lead task. Le tenemos que pasar un key porque ya saben que si no React se queja. Va a ser el tags.id. Bueno, acá hay un paréntesis de más, creo. A ver, acá está este símbolo de más. Lo vamos a dejar organizado así para verlo mejor. Le vamos a pasar lo que sería la key y también le vamos a pasar lo que sería el texto de la tarea. Vamos a decir task text va a ser igual a tags.text. Damos un formato para verlo mucho mejor antes de continuar. Y acá simplemente venimos a LeadTags y desestructuramos lo que vendría a ser el task text. Y acá básicamente nosotros podemos reemplazar esto ya que estamos en JSX, es la ventaja. Abrimos llavecitas y ponemos el task text. Si guardamos y vamos a ver, cada una de nuestras tareas ya tiene el texto correspondiente. Comer empanadas, ir a la plaza. Pero vean que si actualizamos las tareas se borran, se eliminan. Esto es porque tenemos que guardarlas en el local storage. Para poder hacer eso vamos a venir acá en el src, clic derecho, nueva carpeta, una carpeta llamada helpers. Acá vamos a tener dos archivos, dos funciones que van a ser get task to local storage.js y otra que es la que más nos interesa, add task to local storage. .js. En realidad las dos son importantes, pero bueno, vamos con get task to local storage. Esto va a ser un export function get task to local storage. Vamos a crear una constante que se va a llamar tags. Va a ser igual json.parse. Como me está spoileando acá nuestro querido copilot, tenemos que llamar a la función parse y acá llamamos al local storage.getItem. ¿Qué items queremos traer? Los items con la key que se llame tasks. Luego simplemente retornamos return task. Luego la función add tags to local storage para agregar una tarea al local storage. Export function add task to local storage. Este va a recibir la tarea que queremos agregar al local storage. Y acá vamos a llamar al local storage.setItem. Vamos a decir que queremos agregar con la key task. Con la key tasks. Acá no es solamente una task, son las tags, las tareas. Vamos a poner add tags to local storage. Y acá tal cual como nos spoilea el copilot, llamamos a stringify y le pasamos las tags para guardarlas. Y esto es lo único que va a realizar esta función. Acá traemos básicamente las tareas con el key tasks y acá guardamos las tareas con el key de tasks. Y ahora para poder utilizar esto de buena manera tenemos que venir al app y acá nosotros vamos a tener que crear un use effect, ¿sí? Porque nosotros queremos detectar cada vez que este elemento de tags de tareas se modifique, es decir, se añada, se elimine o se edite una tarea. Queremos a nuestro use effect para nosotros poder agregar las tareas al local storage o eliminarlas en caso de que sea necesario. Por lo tanto acá creamos una use effect, ahí está importado de React. El use effect toma una función de tipo flecha como primer parámetro y como segundo parámetro toma una serie de argumentos que nosotros queremos detectar si es que cambian. En caso de que cambien, vamos a llamar a lo que haya dentro de este use effect. Lo único que quiero detectar si es que cambia son las tareas, así que vamos a poner tags aquí. Y en caso de que cambien, yo voy a llamar a la función add
task to local storage, pasándole las tags. Y acá en lugar de este array vacío, yo le puedo poner que acá vamos a tener a get task to local storage. Y acá no hace falta pasarle ningún argumento a la función porque ya la programamos para que nos traiga los elementos con el key value de tags. Acá decimos que nos traiga las tareas de local storage o que en caso de que no encuentre nada, un array vacío. Actualizamos y ahí tenemos a nuestra aplicación. Para poder ver si es que se van a guardar las tareas en local storage, vamos a inspeccionar, venimos aquí a application y vamos a agregar una tarea, por ejemplo comer. Y ahí como pueden ver la tarea se agregó. Si agregamos otra tarea, por ejemplo dormir, enter, se agrega la nueva tarea. Y tercer tarea, ahí tenemos las tres tareas. Como pueden ver están guardadas en el local storage en forma de array de objetos. En realidad están guardadas como string, luego las parseamos cuando las traemos, las convertimos a un array de objetos. Y fíjense que si actualizamos, las tareas no se borran porque efectivamente lo que estamos haciendo acá es que al iniciar la aplicación, al iniciar el app, siempre vamos a traer las tareas del local storage y en caso de que no haya tareas, vamos a asignarle un array vacío. Luego, estas initial tags, las tareas iniciales que traigamos del local storage, se van a pasar como valor inicial a este hook tags que tenemos acá. Y recuerden que estas tags, que son todas nuestras tareas, las usamos acá con estas llavecitas a través de un map. Y por cada tarea renderizamos un componente LI donde le pasamos su key, su tag text y demás. Y de esta forma ya hemos creado, así con la tontera, la función de crear y de leer los datos. Crear y leer. Ahora justo debajo de esta función podemos crear otra función que se va a llamar onDeleteTask. Que en este caso vamos a necesitar un ID para poder identificar cuál tarea en específico queremos eliminar. Y aquí exactamente como Copilot me lo sugiere, en el dispatch le vamos a pasar un objeto solamente con el type de delete y con el ID. Recuerden que este type acá en la función tagReducer, a través del action.type, nosotros vamos a hacer un caso u otro. Entonces acá dentro de el case de delete tenemos que retornamos las tareas tal cual como Copilot nos está otra vez spoileando. Vamos a hacer un filter y que por cada tarea vamos a filtrar a través del ID. Es decir, voy a tomar el ID de cada tarea que estoy iterando y en cuanto ese ID sea distinto a action.id, que es el valor que yo estoy retornando desde dispatch, vean que tenemos el type y el ID. Esto quiere decir que acá en tagReducer el action va a tener solamente tags.type, action.type y el action.id. Vamos a recorrer cada tarea y si una de estas tareas tiene el ID distinto de las tareas en cuestión, simplemente no se va a guardar, no se va a retornar. Esto me va a dar falso. Entonces acá recorremos cada tarea con un filter y por cada tarea cuyo ID sea el ID de él, sea distinto a action.id, esto me va a dar un verdadero. Por lo tanto vamos a ir guardando todas las tareas cuyo ID no coincidan con el action.id, que sería el ID de la tarea que el usuario quiere eliminar. Es decir, se van a guardar todas las tareas menos la que el usuario quiere eliminar. Una vez que tenemos esto, tenemos que volver al app y pasar este onDeleteTask. Se lo vamos a pasar al LI task. Venimos por acá, onDeleteTask, vamos a pasar por acá y vamos al LI tags, vamos a recibir onDeleteTask y este onDeleteTask se lo tenemos que pasar al contenedor de botones. OnDeleteTask es igual a onDeleteTask y una vez que estamos en Container Buttons desestructuramos también a onDeleteTask y aquí a este botoncito de btnDelete le agregamos el onClick, una funcioncita de flecha, y vamos a llamar básicamente a onDeleteTask y le vamos a pasar un tags ID, que en este caso tenemos que pasarlo también a través de props desde este LI tags, desde app, perdón. Tenemos acá onDeleteTask, tenemos que pasar también el task ID, va a ser igual a tags.id. Venimos al LI tags, desestructuramos también el tags ID, se lo pasamos al container button y dentro de container button también desestructuramos el task ID. Y este task ID nos va a servir a nosotros para pasárselo a esta función. Y cuando demos un clic entonces en eliminar, en el botón eliminar, efectivamente lo que va a hacer este botoncito es llamar a esta función, pasarle este parámetro
Y esta función ya sabemos lo que hace. El onDeleteTags recibe el ID y ya sabemos lo que pasa después. Vamos al tag reducer, vamos al case de delete y simplemente se elimina la tarea que el usuario dio clic en eliminar. Como ya tenemos todo programado gracias al useEffect para que en cualquier momento, si esto cambia, si se elimina una tarea o se agrega una tarea, se vuelva a disparar el add tags to local storage. Esto debería ser de forma automática, se debería eliminar. Vamos a ver, eliminar, ahí está. Se elimina la tarea dormir, se elimina la tercera tarea, se elimina la tarea crear. Y si vamos al local storage, estas tareas deberían estar eliminadas. Ahí está. Están eliminadas. Vamos a agregar otra tarea que sea correr. Si le damos un clic en eliminar a la tarea correr, se elimina del local storage también. Y si eliminamos esta tarea, se elimina y tenemos un tags vacío. Por lo tanto, ya tenemos la opción de crear o create. Crear, eliminar y leer. Ahora básicamente nos falta la función de editar. Y para ello vamos a tener que crear también un estado que nos permita a nosotros controlar si es visible o no es visible este formulario, ya que inicialmente no debería ser visible. Por lo tanto, para crear la lógica para evitar que este formulario se muestre, a menos que demos un clic en el botón editar, lo que podríamos hacer es tener un estado exactamente. A ver, vamos a ver. Acá tenemos al litags. Dentro de acá del litags, pensándolo bien, podríamos tener un estado que se llame, por ejemplo, const editing task y set editing task. Lo vamos a inicializar con un falso y acá tenemos que traer a useState. Y acá creamos una constante que se va a llamar isEditing para saber si es que está en edición. Esto va a ser igual a editing tags. Le vamos a poner mejor editing tags id. Set editing tags id. Entonces este editing tags id lo vamos a comparar igual al tags id. Como inicialmente esto va a ser falso, no va a ser igual, esto me va a dar un falso, ¿sí? Esto por defecto ya sabemos que va a ser falso, false. Por lo tanto yo puedo pasar este isEditing, lo paso como prop a container bottoms y aquí dentro de container bottom lo traemos a isEditing. Bueno, acá no es en container bottom, me acabo de equivocar. Sería en form edit tags. Y exactamente acá no hace falta ni siquiera pasarlo. Lo que vamos a hacer es abrir llavecitas. Y esto que está acá es lo que vamos a hacer. Si isEditing es verdadero, con este operador AND, esto también tiende a verdadero, se va a imprimir, se va a ejecutar este componente y se va a ver normalmente. Como isEditing de entrada va a ser falso, ya lo sabemos. Inicialmente no se va a ver este formulario hasta que nosotros hagamos algo, ¿sí? Que en este caso sería, por ejemplo, pasar el set editing tags a container bottoms, que lo vamos a ir pasando para poder modificar este editing tags y que esto nos dé, en lugar de falso, nos dé un verdadero. Y en este caso ahí sí se va a renderizar este form edit tags. De momento, si guardamos, vean que ahora las tareas se ven simplemente sin el formulario. Vamos a ver si se queja la consola. No se está quejando, así que de momento todo bien. Lo que sí, ahora ya pasando set editing tags a container bottoms, tenemos que venir acá y desestructurarlo también. Aquí, además de set editing tags, tenemos que venir acá y pasar el isEditing. En este caso ya lo estamos pasando, pero tenemos que desestructurarlo acá. Editing, porque en este caso este botoncito que dice editar, le vamos a agregar acá una funcionalidad bastante buena. Cuando le hagamos clic, tenemos que llamar a su funcioncita de tipo flecha. Vamos a decir que la función set editing tags id va a ser isEditing. Si esto es verdadero, bueno, le vamos a poner un null, pero en caso contrario le vamos a asignar el tags id y esto va a cambiar cada vez que nosotros demos clic en el botón editar. Como inicialmente cuando demos clic la primera vez, este isEditing es falso, por lo tanto no vamos a ir por el camino del null, vamos a ir por el camino del tags id. isEditing va a ser igual a tags id. Bueno, es decir, este set editing tags va a tomar el valor del tags id. Y cuando vengamos a LITags, vamos a decir isEditing tags. Editing tags id es igual al tags id, esto va a dar verdadero, esto va a ser un verdadero y este formulario se va a mostrar. Vamos a ver, clic en editar y ahí está. El formulario básicamente se muestra cada vez que damos un clic en editar. Por lo tanto, ahora nosotros podríamos crear la función para
editar una tarea, simplemente venimos a la app, creamos una función onEditTask. ¿Qué es lo que necesitamos al editar una tarea? Simplemente necesitamos su ID y su texto, es decir, el texto. Bueno, acá Copilot ya me lo hace solo, pero acá básicamente llamamos nuevamente a Dispatch, le ponemos el type edit, pasamos el ID y el texto que nos va a hacer falta para editar la tarea en cuestión que sea coincidente con este ID. Bueno, antes de pasar esta función a través de componente tras componente hacia donde haga falta, tenemos que venir acá a lo que sería el task reducer. Y acá vamos a crear una constante que se va a llamar filteredTasks. Esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a todas las tareas .filter. Bueno, mejor voy a utilizar un map. Todas las tareas .map. Y por cada tarea vamos a agregar acá un return. ¿Qué es lo que vamos a retornar? Exactamente lo que me dice Copilot. Vamos a preguntar si el tags.id de la tarea en cuestión que estamos iterando en esta vuelta es exactamente igual al action.id, es decir, el ID que me pasa el usuario, el ID de la tarea que el usuario quiere eliminar. Si esto es verdadero, si el ID coincide con el ID de la tarea que el usuario quiere eliminar, acá simplemente traemos un objeto en el cual vamos a desestructurar todo lo que tenga la tarea en sí, pero en este caso el valor text sí va a ser distinto, va a ser igual a action.text. En caso de que esto no sea así, simplemente retornamos el task, la tarea en cuestión. Simplemente retornamos el mismo objeto, desestructurando todas sus propiedades y separado por una coma. Solamente vamos a cambiar el valor text por el nuevo texto que quiere agregar el usuario. Y de esa forma ya tenemos esta función filteredTasks. Simplemente aquí debajo de ella tenemos que retornar filteredTasks. Simplemente la retornamos. Y este filteredTasks viene y como se guarda en tags, detecta este useEffect que las tareas han cambiado y las añadimos al local storage con los cambios que se hayan realizado. Ya nada más tenemos que pasar este onEditTasks a través de este liTags. Lo pasamos por acá, lo vamos a ir ordenando, tags text con tags ID arriba, onDelete y onEditTasks abajo. Guardamos, vamos al liTags. Acá vamos a tener onEditTasks y aquí vamos a tener que pasar onEditTasks otra vez. Venimos a Container Bottom, onEditTasks. Bueno, en este caso no había que pasar onEditTasks al Container Bottom. Tenemos que pasar onEditTasks. Lo sacamos de Container Bottom, pero lo vamos a poner acá dentro de este form. onEditTasks va a ser igual a onEditTasks. Y acá dentro del formulario sí vamos a desestructurar onEditTasks. Y lo que necesitamos también traer acá es el ID de la tarea en cuestión. Venimos entonces acá y este tags ID, así como lo pasamos a Container Bottom, lo vamos a pasar también acá como task ID. Tenemos tags ID, damos formato al documento y otra cosa que tenemos que pasar es este setEditingTasks. ¿Esto por qué? Porque yo quiero modificar el setEditingTasks para que editingTasks cambie y por lo tanto al yo dar un clic y enviar la tarea editada se cierre automáticamente ese formulario de la tarea de edición. Entonces pasamos setEditingTasks, ahora sí le damos un formato adecuado y desestructuramos en formEditTasks lo que sería el task ID y el setEditingTasks. Aquí vamos a tener que crear un hook que va a ser inputEditTasks y setInputEditTasks. Traemos el useState de React, lo importamos. Aquí el value va a ser igual a inputEditValue y el onChange va a ser igual a esto de acá. Funcioncita de flecha, traemos el evento e.target.value, es decir, lo que sea que escribe el usuario en este input se va a ir agregando en el inputEditTasks a través de la función seteadora del inputEditTasks. Y ese inputEditTasks a su vez se agrega como valor a este input de acá. Ya nada más falta el onSubmit de este formulario, handleSubmit, y acá arriba tenemos que crear la constante handleSubmit. Vamos a crear un function handleSubmit, recibimos el evento e.preventDefault y acá podemos venir al formList porque es básicamente el mismo código. Venimos acá, lo único que vamos a copiar es este código de acá con el preventDefault.
guardamos y lo pegamos por acá. Entonces acá, en vez de llamar a la otra función para agregar una tarea, acá vamos a llamar a onEditTags. Recibimos obviamente el tags ID y el nuevo valor como parámetros de esta función, tal cual como la hemos creado. Y aquí el setInputEditTags lo vaciamos para que quede vacío, y el setEditingTagsID va a ser igual a nulo. Y de este modo a onEditingTags pasamos primero el tags ID, el ID de la tarea y el nuevo valor. Esto viaja hasta el app, viene hasta acá, tenemos el ID y el nuevo valor, que acá le podemos llamar por ejemplo new value text. Esto va a ser igual a new value text. Este dispatch viaja hacia el tags reducer, y acá en lugar de action.text va a ser igual a new value. Pero para no complicarnos la vida, vamos a dejarle directamente text. Le dejamos como text, no tocamos nada. Venimos acá, todo está como estaba, está con el text. Y ahora en teoría, si nosotros editamos una tarea y la mandamos, se debería modificar la tarea en cuestión. Vamos a ver con el local storage, lo vamos a ir comprobando. Aquí está el text de cada una de las tareas. Damos un clic en editar, se abre el formulario. Bueno, acá tenemos un error que nos hemos olvidado de corregir. Input value is not defined. En la línea 8 de form edit tags. Vamos para acá, form edit tags. Acá en lugar de input value es input edit tags. Ahí está. Actualizamos, editamos. Si intentamos mandar una tarea vacía, retorna directamente a la función, no pasa nada. Y si cambiamos esta tarea de leer, por ejemplo, por dormir, y damos enter, se cambia efectivamente de leer por dormir. Y si lo comprobamos acá en el local storage, como pueden ver, aquí está, se cambió de dormir por leer. Leer por dormir. Si la volvemos a editar, vamos a poner estudiar React, enter, y vean que la tarea se cambió por estudiar React. Si actualizamos, estas tareas se mantienen su estado. Ahora ya nada más nos falta la lógica para poder modificar el estado de down de cada una de las tareas. Esto requiere una función también que vamos a tener que venir a crear dentro de nuestro app, una función que se va a llamar onToggleDown. Por ejemplo, esta va a recibir únicamente el ID porque tenemos que saber cuál es la tarea en cuestión que él quiere cambiar ese toggle, y el dispatch tal cual como dice acá nuestro querido Copilot, solamente que en lugar de down yo le voy a poner toggle down al type. Entonces tenemos que venir acá al tags reducer y crearnos un nuevo caso case que va a ser igual a toggle down. Esto va a ser igual a llavecitas, y este toggle down es básicamente la misma lógica que esta de editar las tareas. Básicamente tenemos que crear una constante que se va a llamar toggle tasks es igual a las tareas mapeadas, y por cada tarea vamos a hacer algunas cosas aquí abajo. Vamos a hacer lo mismo, vamos a retornar return. Quiero retornar que si la tarea.id coincide con el action.id, entonces, tal cual como Copilot nos spoilea acá, vamos a traer todas las propiedades de la tarea en cuestión, pero lo que sí vamos a cambiar es el down. El down va a ser distinto del task.down, es decir, el task.down normalmente viene en falso, esto lo va a negar, se va a convertir en verdadero. Y en caso de que no pase nada, de que el ID no sea el mismo, simplemente retornamos la tarea en cuestión, que no va a ser afectada, para que se vaya guardando dentro de toggle tags. Y hacemos lo mismo, retornamos toggle tags. Y esto todavía no termina, porque ahora tenemos que volver al app y enviar esta función onToggleDown. Tenemos que venir acá, la enviamos por props a través del LI-Tags, guardamos acá en el app, enviamos el ToggleDown, y aquí dentro del LI-Tags vamos a recibir también el onToggleDown. Damos un formato para que se vea más ordenado todo. Y este onToggleDown lo vamos a pasar al contenedor de botones, que es este de acá, onToggleDown. Porque lo que nos interesa es que acá en el contenedor de botones vamos a traer a onToggleDown. Y acá vamos a tener el onClick de toda la vida, que lo que va a hacer es llamar a onToggleDown. Y como ID le vamos a pasar el tags ID.
Acá nada más nos falta una lógica, acá con unas llavecitas, aquí unas llavecitas. Lo vamos a poner ahí mejor para que se vea mucho mejor. Y acá en lugar de list editing, como nos sugiere Copilot, tenemos que traer el task done. De momento le vamos a poner estos textos para que se pueda ver. Como no tenemos el task done dentro de acá, no la hemos traído hasta acá esta prop, nos revienta el código y directamente se rompe todo. Pero hay que traerlo, fíjense que estamos acá en app y acá tenemos el task. Simplemente acá tenemos que pasar task done es igual a task.done. Entonces venimos a LI tags, voy a subir esto para arriba para ordenarlos, las funciones arriba, y aquí debajo a task done vamos a pasarlo por acá. Lo tenemos que traer también a container bottom, aquí está, task done es igual a task done. Y aquí en container bottom vamos a traer a task done de aquí, y aquí en base al task done de nuestra tarea, damos un clic en hecho y se pone como cancelar. Clic en cancelar y aquí en lugar de cancelar vamos a poner realizado. Bueno, no realizado. Todas las tareas están en hecho, no realizado. Acá le podríamos poner realizado. Le damos un clic y la tarea se pone como realizado. Clic realizado, clic realizado. Vean que incluso acá se actualiza en tiempo real. Clic, clic, clic. La tarea en el local storage también se actualiza en tiempo real cuando damos un clic en realizado y no realizado. Y de esta forma, gente, es como nosotros podemos crear una lista de tareas con React, pasando prop, usando useReducer. Vamos a ver si no me revienta el código. No me está reventando. Entonces acá podemos crear otra que se llame dale like si te sirvió el tutorial. Le voy a dar un clic en realizado y acá, bueno, ustedes podrían básicamente renderizar otros colores para el botón en base a si está realizado o no realizado. Podríamos venir acá y decirle en su class name o en su propiedad style. Acá podríamos tener un condicional que diga si task done, si la tarea está realizada. Podríamos tener el btn done y además una clase que se llame task done. Bueno, acá es este simbolito y en caso de que no, podríamos tener simplemente btn done. Acá tenemos que copiar esta clase y venir a nuestro app.js y el botón, la clase task done, va a tener un color de fondo de color verde simulando que se realizó la tarea. Actualizamos y aquí tendremos que invertir un poco la lógica. Vamos a ver. Como el done está en true, tenemos que cambiar el texto. Como el done está en true, tenemos que cambiar el texto. Acá iría el realizado. Y aquí el no realizado. Realizado. Ahí está. Y ahí, como pueden ver, cuando está en verde está en realizado. Y en no realizado directamente está en azul. Acá se va hacia abajo porque directamente lo hemos configurado así gracias a DisplayFlex. Lo que podríamos hacer acá es ponerle unos emojis entre comillas. De que si está realizado va a tener el tilde, si no está realizado una X, de modo que si está realizado se va a pintar de verde el botón y si no está realizado podríamos hacer incluso que se pinte de rojo o de naranja. Simplemente venimos acá, le decimos que cuando no esté realizada la tarea tenga un task no done. Copiamos esta clase, venimos acá, decimos que si un botón tiene la clase task no done y cuando no está realizada la tarea tiene color naranja. Y bueno, esto ha sido todo por este tutorial. Si te gustó, dame un like, compartilo con alguien que piensa que le puede servir este tutorial y nos vemos en un próximo video tutorial, seguramente con más React y seguramente con nuevas cosas por aprender.